Hola, buenas. Pues no sé si quitarme esto, ¿no? Bueno, vi mis compañeros hablando con esto y es bastante más flexible a la hora de movernos como arquitectos, que somos a veces un poco, nos extendemos mucho con nuestra labor. Como han dicho en la presentación, soy de origen puertorriqueño y llevo en España ya 22 años viviendo. A lo largo he desarrollado mi carrera aquí, una carrera vinculada durante mucho tiempo a la arquitectura y urbanismo y últimamente más ligada en los tiempos nuestros ahora con la industria. Trabajo diseñando elementos para industria, que es lo que voy a presentar hoy. Me preocupaba mucho, siempre me ha preocupado la vivienda en sí, ese habitáculo donde vivimos todos. A ver si se llegara hasta ahí. La filosofía del estudio siempre ha sido bueno, hablaba Ángel de los afectos. Para mí siempre hablaba de la emoción y muchas veces en mis charlas se quedaba muy como esotérica, porque siempre hablaba de lo que transmiten las paredes, de lo que hablan, de lo que siente y esa emoción que transmiten todas las paredes y el espacio en el que vive. Para mí es importante y creo que como arquitectos tenemos la labor de ser la herramienta para poder crear esto. En los últimos años, y es lo que vamos a ver hoy, son ejemplos de programas que he hecho a través de colaboraciones con empresas internacionales muy grandes en buscar esa búsqueda del futuro, ¿no? Nosotros los arquitectos me encontraba en una época en la cual pues, no nos planteamos estas cosas. Quizá me lo planteaba en la escuela, pero ya después de la escuela pues, entramos en frenesí de las grandes obras y los grandes proyectos y nunca nos planteamos estos detalles que al final, con el tiempo, si has podido detenerte a hablar y a pensar. Sobre todo agradezco a la industria en que he participado. Ellos me han abierto el futuro a pensar distinto en mis proyectos. Una vez ya voy a hablar del tema antes. Lo que siempre me preocupaba y es las viviendas del futuro. Como puertorriqueño americano, en fin, de pequeño soñaba con los Jetsons, que era una familia que vivía en el futuro y volaban en sus coches por el futuro. Frank Lloyd Wright hablaba de unas casas donde vas a poder volar con tu casa y transportarte a otra torre. El programa de espacio en 1999, donde en el 1999 se supone que ya estuviéramos viviendo ya en la Luna. Pues estamos viviendo así, estamos viviendo como esta vivienda que veis a la izquierda, que es la que me preocupa y la que hemos estudiado en estos prototipos de viviendas minis que se crean en las ciudades. Una vivienda que se ha quedado pues, muy vertebrada, casi como arraigadas a unas funciones que fueron dadas en un momento y se han quedado ahí. No hemos sido capaces de preguntarnos por qué tienen que existir los corredores, ese vertebrado que va dando funciones a la casa, esos espacios que ya tienen unas funciones determinadas y que tenemos que usarlo, ¿no? Tenemos el dormitorio principal, tenemos el salón, pero no tenemos una flexibilidad de poder ocuparlos como a nosotros nos apetezca, ¿no? Casi por sus tamaños o su ubicación dentro de este espacio, muchas veces de 80 metros, es muy difícil poder hacerla propia de uno, ¿no? No puedes experimentarla. Para mí son viviendas muy funcionales. Para mí es un diagrama, son viviendas que yo he diseñado y he hecho mucho. Para Protección Oficial hemos tenido que diseñarlas y tengo edificios hechos de este tipo porque tenemos que cumplir con estas funciones de espacios que nos obligan a tener. Son viviendas que contienen más que arropan o acogen, algo que en el futuro creo que ya el futuro lo tenemos a través de la tecnología, ¿no? Pero a nivel de la arquitectura estamos perdiendo lo que hablábamos ante otros compañeros, el tema de esas sensaciones de escuchar el agua, de sentir cosas, de escuchar. Las casas ya no tienen todas esas cosas, las estamos perdiendo. Estamos perdiendo en muchos casos, al tener estos vertebrados con funciones, el ritual de lo que era vivir en un sitio, el ritual de ducharse, el ritual de cocinar, el ritual de quedar con amigos, porque no nos acompaña, ¿no? Cuando hablan muchos amigos míos europeos que me dicen, vosotros siempre estáis en la calle, y yo, claro, es que con este tipo de vivienda, ¿cómo voy a recibir a 50 amigos míos para celebrar mi cumpleaños en mi casa? Tengo que ir a una terraza, tengo que salir porque estamos incómodos, ¿no? Estos corredores se convierten en corredores de salir a la cocina a buscar algo y volver al salón. Son lugares que lo que hacen es delimitarte más que darte flexibilidad. En un mundo tecnológico, un Smart City que estamos hablando ahora, el Smart City que se queda fuera, la tecnología está avanzando muchísimo, la industria de electrodomésticos está funcionando muy bien y nos avanzan hacia el futuro, pero estas casas se quedan siempre aisladas, linealmente se quedan ahí sin una función, un poco como el artista mío holandés que ha hecho una escultura hablando de cómo viven los seres humanos ahora mismo, que vivimos prácticamente como hámster. Se nos dan estos tubos de comunicación y cada vez que añadimos algo, pues añadimos la biblioteca, que es el libro, la zona de comer, pero siempre conectado a través de unos circuitos. Entonces, funcionamos como un ser humano, como un circuito, incapaces de explorarlos como si fuera algo propio nuestro, es algo como prestado.
He trabajado, como he dicho antes, he trabajado para la empresa Whirlpool, afortunadamente, y creo que me abrió mucho la mente. Una de estas cosas fue colaborar con ellos. Ellos tienen un departamento de investigación. A ellos, por un tema económico, les interesa saber cómo va a estar funcionando el ser humano en el futuro, para dónde van los caminos, por un tema ya económico, pero ayudan a desarrollar elementos que nos pueden hacer la vida mucho más fácil en el hogar. Tuve el honor de ser seleccionado por ellos para participar en este grupo. Estuvimos trabajando 3 años en 2 productos distintos. Yo como arquitecto, habían 2 arquitectos, sociólogos, psicólogos, diseñadores industriales, artistas, que se componían todos gente de la fábrica, de la industria, ingenieros que estaban trabajando para un bien común en el futuro, pensar que era lo que vamos al futuro. La casa que se planteaba, esto fue en el 2007, se planteaba que en el futuro, y ya se veía ya, que no tenemos ya raíces en los lugares, que la casa no se convertía en un sitio donde estabas constantemente, sino que en un sitio de movimiento, te movías muchas veces. ¿Y qué podíamos hacer para los electrodomésticos que fuesen capaces de poder moverte, ¿no? Cuando te mudas de una casa, en 10 años a lo mejor en una ciudad te estás moviendo de sitio como 5 o 6 veces. Este se llama el plug system, que es ibas uniendo esta gran lámpara, que también lo que hacía era que no solo te delimitaba en esos 4 paredes que te hacía la casa, sino que te llevaba mucho más allá, te lo podías llevar de esas 4 paredes a otro sitio, y ya crea esta vinculación que hablaba antes de poder desplazarse sin tener una conexión, ¿no? Vivimos en un momento de frenesí a nivel telecomunicaciones. Las casas también necesitamos que nos den esa flexibilidad y no la tenemos. Estamos encapsulados de sitio en sitio y muchas veces no nos ayudan. Ya esas funciones que te veíamos antes no sirven. Ya en la cocina se ha convertido casi en un lugar de trabajo. Yo trabajo en la cocina por la mañana mientras me tomo el café porque ya me están llamando, ya estoy activo. Estoy en una obra, de visita de obra, en la cocina o en el baño. Entonces ya todo eso de las funciones es una cosa que tenemos que estudiar qué está pasando. La presentación de este proyecto corría a mi cargo al final de haber llegado con ellos, y era presentar una casa que albergara estos electrodomésticos y que hablara de ellos. Yo les propuse a ellos de no ir al futuro, como estábamos pensando, porque quiero ir al pasado, quiero ir al origen del primer sitio donde estuve yo cuando nací, dentro de mi madre, con esa especie de recogimiento, esa cueva donde vivíamos antes, donde eran sitios que éramos capaces de explorarlo, la cueva era nuestra, no era prestada, era un sitio donde la convertíamos en nosotros, pintábamos en las paredes, la creamos nosotros, y era un sitio donde explorabas y podías ser totalmente tú dentro de la cueva. Se creó una casa con una sección, con una piel. Aquí se estaban rompiendo ya los parámetros del seccionar la casa como una tarta, sino que se hacía una gran piel, que era la gran pared que hacía suelo, pared y techo, donde ya no existían esas limitaciones de suelo, de pared. Te podías acostar en la pared era una cama, era una cheslón. ¿Qué era este sitio? Esto era todo un tema experimental. ¿Qué pasaba cuando la gente entraba en este sitio y qué sentían? Se trabajó con un elemento muy sencillo, que son unas placas de piscina de 3 euros que venden en el Leroy Merlin, y se hizo rápido este envoltorio, que era esta gran piel que te recubría, que te arropaba. Era como una gran edredón que te arropaba en el espacio, y la sensación lo que descubríamos a toda la gente que venía aquí era importante, porque muchos decían, esto es una casa como del futuro. Estamos hablando esto es una cueva al final, esto no es una casa del futuro, eso es lo que habitábamos antes. Para todo el mundo era una sensación muy agradable. Aquí visitaban gente del tema de arquitectura, de arte, del diseño, pero muchas señoras que tampoco eran del mundo y se sentían acogidas. Se sentían acogidas porque aquí habían sensaciones de color, que ya la asociamos todo a algo agradable, acogedor. El caliente, el color de estos espacios ayudan a la sensación de que estás acogido. El tema del olor, el olfato era importante, el tema de la madera, que siempre nos recuerda a este sitio donde estamos. Hacía que esto se convirtiera en una casa del futuro, pero una casa muy acogedora, una casa que iba futuro y pasado juntos. Y esto era un experimento de qué pasaba si las paredes se convertían en una gran sábana que nos recubría. Esta es una casa que hicimos en Madrid, fue mi primera casa, fue una casa que tuve acceso como joven a comprar algo muy pequeño y quería llevar todas estas sensaciones a una casa que era un contenedor, un pasillo, que era lo mismo, tenías lo mismo, este vertebrado con las funciones para cada ventana como muy higiénico para que se separara. Y esta casa tiene el problema que era el ático y lo típico, el pasillo tiene que existir porque tienes que llegar hasta el fondo. Entonces, ¿qué hacíamos en esta casa? Lo que hicimos fue despertar
lo que son los muros. Vamos a despertarlos y que sean elementos vivos que te hagan sentir algo. Cuando entras a esta casa, que esta es la primera imagen que te encuentras, ya es un golpe de efecto, ¿no? No te lo encuentras, es algo, podemos llamar de diseño, es una escultura, claro que es una escultura, pero alberga muchas más cosas de funciones dentro, porque el serpentín de movimiento hace que la vista se vaya a la primera ventana de la izquierda, de la derecha, que no está incorporada, y lo primero que ves en una casa es la sensación de luz, no de oscuridad, que es lo que tenía este ático antes. Hasta que no llegaba hasta el fondo de esa L de 2,20 de ancho, o perdón, 2,30 de ancho, no llegas a ver la luz. Aquí esta casa se ha convertido en una casa de luz porque siempre buscamos que la perspectiva de cada lugar tuviera la luz, que era muy importante para el ser humano. Todo está trabajado en perspectivas como forzadas. Un poco todo el tema del teatro se utiliza para que las perspectivas sean profundas y crear sensaciones espaciales que no existan, para que el ser humano que vive ahí adentro sienta que este lugar es mucho más amplio de lo que es. El tema del color fue todo blanco, era por perder todas esas aristas que hacen que nuestro subconsciente, al estar mirando a los lados cuando hay una división, haga que no pueda reconstruir el espacio y tú sientas el espacio amplio, que son cosas, sensaciones espaciales para crear esa sensación de que estás mucho más allá del contenedor que te está acogiendo. Estas son perspectivas, todo el tema de las funciones del tema del pladur. Todos llegamos a una casa y tenemos que poner un pladur porque hay que poner aire acondicionado, hay que poner los sistemas eléctricos. ¿Por qué no lo utilizamos como algo para hacer que esto sea algo especial o sea más allá, ¿no? Aprovechar y usar todos los planos de una casa para hacer que esta casa sea un espacio que comunique, que te haga explorarlo, que sea cambiante a todo momento. Es una casa que en vez de, cuando la compré era demasiado estrecho para estar, pero al final fue un sitio muy cómodo. La curva, como en sección ves, cuando hace el movimiento para que la luz rebote en el pasillo y te quede ese pasillo para llegar hasta el fondo, crea habitaciones para mis hijos, habitaciones para yo poder trabajar cuando estaba que llegaba en casa de por la tarde y mi acogida, o habitaciones para gente que se queda ahora. Estamos hablando de 60 metros cuadrados y era una casa con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, y bastante amplia para estar y con una sensación espacial, sobre todo de luz hacia el exterior. Siempre es importante la fluidez de la casa, que nunca estés en un espacio, de este tipo de espacio, que nunca aprovechas el máximo de tu casa porque estás en uno y te mueves al otro como si fueras una ficha técnica. Barcelona, esto fue en Barcelona, trabajamos la casa origami. Un poco empezamos a trabajar también con el tema de aprovechamiento espacial. Totalmente en esta casa era importante porque estamos hablando, creo que eran 40 metros cuadrados útiles, un poco menos, 38, y se trataba, pues, estábamos sentados, el propietario decía, yo necesito apartamentos, vender lo máximo posible, ya estamos en la época esta de la venta de locura, y en vez de hacer estudios, quiero que tenga una habitación, y aquí empezamos con la broma en una reunión, ¿por qué no plegamos lo que todo el mundo quiere, que es en esta disposición que tenemos antes de 60 metros, lo plegamos y lo metemos en 40, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué generamos aquí? Generamos un objeto interior, como una gran escultura, un gran árbol, una naturaleza de arquitectura la cual eres capaz de habitar, de poseerla, de ser tuya, de disfrutarla, de recorrerla, a nivel escultórico. Entonces era un tema porque eran casas todas mirando, o sea, apartamentos que miraban a Plaza Cataluña, lo cual solo recibían luz de un solo lugar, y queríamos que esa luz reflejara dentro a través de unos paños, y estos paños a nivel de origami también ayudaban a reflejar todo. Era una casa de sensaciones. Esto fue también para mis obras de Whirlpool, que hicimos la presentación de electrodomésticos que sean capaces, lo que queríamos era influenciar a nivel de los sentidos también en el electrodoméstico, que no fuera, si vas a lavar ropa, no tenía que estar en un lugar aparte, este electrodoméstico puede ser parte de tu vida, la casa se encendía según el estado anímico tuyo, si te levantabas contento, tenía una cierta luz porque se programaba, los electrodomésticos también tenían esa capacidad de poder de programarse para cambiar de luz según tu estado anímico. Y era lo que estamos presentando en esta casa, y estos reflectantes de origami hacía que la casa cambiaba de esas tonificaciones de la música, la luz, el sentido. La cama estaba en la parte de arriba, estos son electrodomésticos, no entraré en ello, pero el futuro es que lavan, secan ellos mismos, planchan y cuelgan dentro de un sistema de lámpara interior que son los electrodomésticos que diseñamos para el 2012. Estos electrodomésticos, el primero que he visto fue comprado por IKEA, lo están desarrollando ya, y este todavía está en proceso de quién lo va a desarrollar. Entonces, el tema de los baños detrás del origami, las escaleras que sirven como de gradas, pequeñas gradas para subir a la cama, pero que también sirven para sentarte mientras cocinas y hablar con el que estás cocinando. O sea, son sitios, una plaza urbana, es traer un poco todas las connotaciones que estamos hablando anteriormente en temas urbanos, traerlos en el micro, en la casa. La casa no tiene por qué perder estas sensaciones, aunque sea pequeñita. Esta hábitat.
El nido habitado fue otro programa que nos hicimos para trabajar con casas pequeñas. Estas casas eran de 20 metros y lo que queríamos aquí también es hacer unos pequeños cubículos de 20 para evitar que tuvieras todo, la sensación todo de poder disfrutar y tener el ritual a través de las paredes. Es una casa, es una pequeña torre de contenedores. Estos son contenedores pequeños, creo que medían 5 por 5, 4,90 por 4,90 y que se generaban a través de un centro donde caía luz de arriba y unas plataformas que podías subir y habitarla. Una gran escultura central que se convertía en cama y se creaba este estudio donde no es un estudio que puedes estar en distintos sitios y ir sintiendo a través de la materia. La materia comunica, es importante también que sabemos que a la hora de trabajar el pladur está muy bien, es algo que hemos abusado muchas veces, pero hay muchos materiales ahí que hacen que comuniquen y la arquitectura es una forma de comunicación a través de la materia y la materia son los componentes de esa música que llamo siempre que es importante que la arquitectura. Estos son esquemas del pequeño edificio de contenedores que se puede hacer en espacios mínimos pequeños para habitar. Y la casa cerámica, esta fue un ejercicio muy importante, un ejercicio que internacionalmente fue mediáticamente una explosión de interés a nivel mundial. Es una casa que hicimos aquí, una casa que hice para la Asociación de Cerámica de España, ACER, cuando todavía podíamos poder vender nuestro producto y hacer que la cerámica no fuese algo del baño, sino que salía fuera de la casa. Y trabajar con la piel, otra vez, sacar esa piel del baño que siempre queremos que es protegida y sacarla fuera. Pues la cerámica es algo humano y que se utiliza. Fue innovador porque es una casa que se puede desmontar y se puede montar. La cerámica está colocada en seco. Todos los suelos eran con un sistema de agua para enfriar y calentar, lo que la temperatura de esta casa a nivel de ambientación también hace que sea muy agradable. Puedes guardar cosas por debajo. Y es el tema de por qué construimos ahora mismo rascacielos, construimos cantidad de cosas y nuestras casas todavía se quedan sin pensar en el todo, ¿no? En los metros cúbicos. Aquí siempre le hablaba yo que era con metro cuadrado versus metros cúbicos. ¿Y por qué no podemos habitar estas casas y ser capaces de explorarlas y ser nuestras casas que son sencillamente asequibles por tema que tenemos ahora mismo en la industria que nos acompaña y que podemos hacerlas? Tenernos a nosotros como arquitectos, ser capaces de poder explorar todo este tipo de movimiento o de espacios de poder ser construidos. Aquí son 50 metros de casa, lo cual no limitamos nunca la visión a las 3 ventanas y lo que queríamos es esa sensación de aire también. Se han hecho fiestas en 50 metros de 60 personas interiores cómodamente. Y nada, todo esto le doy las gracias. Solo quería compartir con vosotros esta búsqueda sobre las sensaciones, la emoción que sí debemos tener en nuestro hogar y que no debemos perder, que tratar de recuperar todo ese ritual de vida que hemos perdido a lo largo de la historia de la arquitectura moderna. Muchas gracias.